En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Les saludo afectuosamente, un servidor, el Padre Jorge Martínez Ruz, desde la parroquia y comunidad de San Juan Bosco, aquí en la colonia Miraflores, en Mérida, Yucatán, México, hoy celebrando desde la cabecera parroquial, que es el domingo 20 del tiempo ordinario. Seguimos viendo las enseñanzas de Jesús y hoy tenemos una gran lección acerca de cómo aceptar a las demás personas, especialmente aquellos que no piensan o que no son igual que nosotros. Aparentemente son distintos, pero sabemos que en el fondo todos tenemos la misma dignidad y elementos comunes, así que en las lecturas cada quien vaya detectando cuál es el tema o cuál es la clave principal para comentar, como hacemos cada domingo. Vamos a iniciar, antes que otra cosa, pidiendo perdón por nuestros pecados. El Señor ha dicho: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Reconozcámonos pues pecadores y perdonémonos los unos a los otros desde lo más íntimo de nuestro corazón. En silencio pidamos perdón. Tú que eres el defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres el refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por tu inmensa gloria. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, porque solo tú eres el Cordero, el que quita el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. La 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 la, la 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 la. Oremos. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios poniendo atención especialmente a cómo es el trato o la imagen que nos da la liturgia sobre las personas extranjeras o distintas a nosotros. Pongamos atención. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. A los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto. A los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza. Los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar, porque mi templo será la casa de oración para todos los pueblos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros, que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Alaben, Señor, todos los pueblos. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia, con equidad tú buscas a los pueblos y rigues en la tierra las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos, que nos bendiga Dios y que le rinda honor al mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, tengo algo que decirles a ustedes, los que no son judíos, y trato de desempeñar lo mejor posible este ministerio. Pero esto lo hago también para ver si provoco los celos de los de mi raza y logro salvar a algunos de ellos. Pues, si su rechazo ha sido reconciliación para el mundo, ¿qué no será su reintegración, sino resurrección de entre los muertos? Porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. Así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos, en la misma forma, los judíos
que ahora son los rebeldes y que fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía para manifestarnos a todos su misericordia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Jesús predicaba el Evangelio del Reino y curaba las enfermedades y dolencias del pueblo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. Nos dice hoy San Pablo en su carta a los romanos. Dios no se arrepiente. Y a veces alguno dirá: es que yo soy un error, es que estoy aquí porque es que nadie es un error de Dios. Los errores son humanos, pero no son de Dios. Llegamos a este punto, hemos ido avanzando en situaciones muy humanas de Jesús y de cómo lo ha ido resolviendo e interactuando con la comunidad. Vemos que, triste por la muerte del Bautista, si ustedes recuerdan, hace 2 domingos, quiere irse a un lugar solitario, llega la gente, se compadece, les da de comer. Luego el domingo pasado leíamos y escuchábamos que se van ellos en la embarcación y luego Jesús los alcanza caminando sobre las aguas. Viene esta gran prueba para Pedro de que
se empieza a hundir por la fuerza del viento. Luego finalmente Jesús calma el viento al subir a la barca, cesa el viento y entonces, bueno, se dan cuenta que es Señor también de la naturaleza. Este hombre, Dios, que hasta las fuerzas cósmicas lo obedecen. Y hoy vemos algo más sencillo de ir a la tormenta, el viento, el mar. Pasamos este domingo ahora a una región extranjera. Y entonces vemos cómo es esta relación de Jesús incluso para los que no son judíos. Y por eso les decía, la clave de lectura para elegir un tema por lectura o una idea tiene que ver con los extranjeros. Vamos a ver qué persona o qué palabra han elegido. Por ejemplo, en la primera lectura de Isaías, a mí se me ocurre proponerles, por ejemplo, la palabra todos los pueblos. Bueno, son dos palabras, ¿no? Pero es todos los pueblos. Es decir, todos significan los que son nativos o natos de un lugar y también los que no lo son, todos. Dice, mi casa será casa de oración, mi templo será casa de oración para todos los pueblos. Segunda lectura, San Pablo a los Romanos, que está hablando de aquellos que no le hacen caso, que son los de su propia raza. ¿Cómo podríamos identificar esta lectura? San Pablo sigue hablando de los no judíos, los no judíos, los que no son de su raza. Entonces, por un lado, primera lectura, todos los pueblos. Segunda lectura, no judíos. Tercera lectura o evangelio, ¿a quién hace referencia? ¿Quién es la protagonista junto con Jesús y los que están ahí? Una mujer extranjera. Esa es la palabra, mujer extranjera. O si a algunos les gusta más, el famoso pasaje de las migajas, aunque ese es otro tema que no profundizaremos tanto hoy, sino hablaremos de los extranjeros. Pero el extranjero es para nosotros a alguien distinto. Por eso es tan importante. No estamos aquí dando una clase de migración, sino hablando de que cómo nos relacionamos con aquellos que son distintos a nosotros. Hoy que tan en pugna está este tema de la tolerancia a los de otra raza, y vemos cuántas manifestaciones han habido últimamente y cómo se ha polarizado este tema que hace referencia o al racismo o a la intolerancia, por ejemplo, que se va de un extremo a otro. ¿Cómo tratamos nosotros, pues, a los que son diferentes? ¿Con qué actitud? Vemos entonces, Jesús predica hoy en un territorio distinto al de Israel, en un territorio pagano, y vemos que esta mujer extranjera a todos los sorprende con la fe que tiene. Y con esto Mateo quiere decir en su evangelio, porque ya muchos no judíos comenzaban a convertirse. Recuerden que Mateo era un judío, pues, un cobrador de impuestos, un apóstol, y él le predica a los judíos, pero ya empiezan también a integrarse al grupo cristiano no judíos. Por eso se hace referencia a esta extranjera y a otros pasajes también, al punto de que al final del Evangelio de Mateo se dice, vayan por todo el mundo, a todas las naciones. Es el envío misionero de Jesús. Entonces también los extranjeros pueden ir al templo y también pueden obtener favores de parte de Dios. Y repito, entiéndase hoy por extranjeros aquellos que son distintos a nosotros. Incluso si son tan celosos de su propia colonia, un extranjero es alguien de otra colonia, un extranjero puede ser alguien de otro estado, alguien de otro país. Yo no digo alguien de otro planeta porque no hay, pero alguien que sea distinto. Y también aquel que piensa distinto a nosotros, que tiene otra fe, que tiene otra religión o incluso que tiene otra ideología, también es un extranjero. Pero todos son destinatarios de los beneficios de Dios. Lamentablemente aquellos que vemos distintos los tratamos de una manera distinta. Isaías
está hablando en un contexto ya esta tercera parte, casi el final del libro, estamos en el capítulo 56 y está el regreso ya del destierro, y él por eso está haciendo esta visión tan optimista. La salvación también está destinada a los extranjeros, dice el profeta. A los extranjeros los traeré a mi monte santo, porque mi casa es casa de oración para todos los pueblos. También ellos son destinatarios del beneplácito de Dios, porque incluso ellos estaban en el destierro, también ya eran extranjeros de alguna manera, fuera de su propia patria. Entonces, aquí hay que entender que los dones de Dios son para todos, sea que te hayas quedado o que te hayas ido, que seas bueno, que seas malo, que creas, que no creas, todos son depositarios. Qué bueno sería que todos quisieran convertirse al Señor. El salmo que hace eco de la primera lectura lo dice también. ¿Cómo responde? Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Todos somos destinatarios. Hoy entonces el mensaje de la liturgia es esta universalidad de la salvación, sin que sea el Domingo Mundial de las Misiones, que siempre se habla de este tema, pero hoy lo abordamos así. Así como todos son depositarios de la fe, destinatarios de la fe, también todos pueden tener fe, no solamente recibirla, sino también manifestarla. Pablo, desde la semana pasada estamos escuchando este pasaje y lo vuelve a decir hoy. Los de mi raza, ¿se acuerdan que él decía que estaría dispuesto a lo que sea con tal de que los de su raza se acercaran a Dios, los judíos, o los que son como él? Y entonces él dice, hasta si los no judíos me ignoran, pues me voy con los paganos. Y es un orgullo ir con los paganos, es decir, con los de otra raza, que también pues no eran creyentes en el Dios de Israel. Y allí sí, a ver si aún yendo con los paganos, produzco un poco de celos a los de mi raza para ver si los salvo, a ver si aunque sea así, ellos viendo que me hace más caso los de otro lugar, se interesan por lo que yo anuncio, dice Pablo. Y aunque él entiende que no le hacen caso los propios judíos, los de su raza, él sigue diciendo esta frase con la que iniciamos. Aún así, aunque lo ignoren los de su pueblo, Dios no se arrepiente de su elección. Esto puede responder a veces a aquella expresión que dice, es que yo no tengo perdón de Dios. Y a veces es muy cómodo decir eso, porque hay gente que lo dice no porque se sienta mal. Es que yo no tengo perdón de Dios, entonces ya no hago nada, no me confieso, no me esfuerzo, no me acerco a Dios. Como no tengo perdón, pues ya está. Y no, Dios no se arrepiente de habernos elegido, de habernos llamado, de habernos traído a la existencia. Tenemos que hacer el esfuerzo de que esa decisión de Él de traernos a la vida valga la pena. Él no se arrepiente de habernos llamado ni de habernos dado la fe. Que nosotros seamos indignos y hayamos a veces desparramado esa gracia por el suelo, porque somos vasijas de barro, es otra historia, pero ahí está la redención como una oportunidad. Mujer, qué grande es tu fe, dice en el Evangelio esta mujer cananea, que aquí aparece con esta nacionalidad o este origen. Qué interesante todo el movimiento que se da, porque para empezar Jesús la pone a prueba de muchas maneras, y a ella junto con los demás. Vemos que Jesús con sus actitudes no es que sea un provocador, que sus actitudes provoquen es otra cosa. Bueno, eso es lo que yo pienso, pero no creo a Jesús, no me lo imagino buscando a ver cómo va a provocar, a ver quién cae en la trampa, no, pero Él con esa libertad es un reto y una provocación positiva en aquel que está en su zona de confort, como diría el Papa Francisco. ¿Por qué lo digo? Vemos lo de la multiplicación de los panes, denles ustedes de comer. ¿Por qué tienen miedo? Si no soy un fantasma, ven, camina sobre las aguas. Puro reto que a veces, cómo lo pasaban, aprobando o reprobando, y cómo daremos de comer a tanta gente, y tenemos miedo, y este que viene sobre el agua,
yo que camine en el agua que está revuelto el mar, puros retos. Y ahora, ¿qué pasa? Que hay una mujer que viene gritando, diríamos aquí en Yucatán, pegando de gritos: ten compasión de mí, ten compasión de mí. De ahí se toma incluso cuando iniciamos la misa esa expresión, el Kyrie eleison, el Señor ten piedad, es esto que gritaba esta mujer: ten piedad de mí. ¿Y cuál es el problema? Que Jesús no le hace caso. Él, que es tan dadivoso, que ayuda a todos y que está cerca de la gente, y no le hace caso, y venía, grita y grita. Por eso los apóstoles le dicen: oye, viene gritando detrás. A lo mejor ni siquiera les interesó a los apóstoles por ser una extranjera, solamente les molestó que no dejara de gritar. Eso es lo que llama la atención, porque eso es lo que, en vez de que le digan: Señor, pobre, no, le dicen: no se calla. ¡Qué insistencia! Y entonces Jesús le dice esto que pudiera parecer hasta una ofensa: yo vine para sí, las ovejas perdidas de Israel. Tú eres cananea. Y ella le dice esta gran demostración de fe: hasta las migajas les pueden servir. Qué grande es tu fe. Y en ese momento el demonio salió de su hija, una extranjera. Y vemos que Jesús nos da muchas lecciones de estas a lo largo del Evangelio, donde los extranjeros también tienen derecho a la salvación, a pesar de su religión. Vemos varios ejemplos, como aquel leproso que es curado, que era un extranjero. Vemos la parábola del buen samaritano: el bueno es un extranjero. Vemos incluso él que hace referencia a otros momentos, a otros pasajes, cuando Jonás predica a Nínive, que era extranjera, y se convierte, o cuando la reina del sur va a ver a Salomón, una extranjera. Y hay otros pasajes más bíblicos a los que Jesús no alude, pero sí también los tenemos ahí, como Naamán, el sirio, que va con el profeta. Entonces, muchos signos de cómo extranjeros, no creyentes, personas distintas, personas discriminadas. Imagínense, primero, mujer. Y recuerden que si hoy día a veces todavía hay discriminación contra la mujer, ahí en el tiempo de Jesús era todavía más discriminada. Segundo, extranjera. Tercero, viene quizá con una actitud no muy buena porque está gritando, no es muy cortés. Y como además está sola, no hay un marido que la acompañe, no sabemos por qué, pudiera ser una viuda incluso, o a lo mejor el marido le dijo: ándate ya lo que tú quieras, a mí no me metas, o simplemente ella no tiene marido. Todas estas condiciones, es una persona discriminada, porque vemos que hasta hay hombres que sí se acercan a Jesús a pedir favores, como el centurión romano, otro extranjero, no judío. Entonces, una mujer sola, mujer como tal, extranjera y no muy cortés quizá al principio, porque a gritos, y sin embargo con todas estas circunstancias distintas que la hacen diferente, demuestra una fe mayor que todos los demás. Preguntémonos entonces, ¿de qué tamaño es nuestra fe? Por un lado, ¿es tan grande para pensar que me basta una sola palabra y yo seré sanado? O a veces queremos signos, es que no puedo ir a la iglesia y como no puedo ir por la pandemia, no me llega la acción de Dios. Ese como solo hago comunión espiritual porque no puedo comulgar, no me sirve. Ese como no recibo la comunión en la boca, la recibo en la mano, soy más indigno. Y es que como estoy poniendo ejemplos, a veces no les estoy dando ideas, ¿verdad? Pero como a veces nuestra fe se va condicionando a tantas cosas. Si no me cayó el agua bendita, Padre, no me cayó el agua, ¿vale o no vale? Como aquella viejita, no voy a decir de qué parroquia porque a lo mejor está viendo la misa, con todo respeto, pero a lo mejor ya no se acuerda. Entre mis distracciones, que son tantas, un día en la misa de domingo, a mí se me olvidó decir el credo, se me olvidó. En estos ya casi 11 años que llevo en circulación,
Y los ministros que estaban más viejitos, ya ven que casi todos los ministros son viejitos, bueno, pues vinieron y pues, padre, no digo el credo, pero me lo dijo a la hora del santo. ¿Y qué hago? No voy a retroceder la misa, pues ya pasó. Pues ya. Mi error fue decir al final, una disculpa, se me olvidó el credo, eso fue un sábado por la tarde, porque ni cuentas habían dado, pero me da vergüenza hasta decirlo. Primero que me equivoqué y luego que ni cuentas se dieron. Acabó la misa y se acerca la viejita, padre, y valió así la misa, sin el credo. Ustedes que nos están acompañando, ¿qué piensan? ¿Valió o no valió? Sin el credo. Y entonces yo le digo, mire, para que no se ponga a prueba su fe, si usted quiere, mañana hay misa de 8, de 10, de 12, de 5, de 7. Puede volver a misa si siente que no le valió. No, gracias, padre, así está bien, creo que sí vale. Ya está, esa fue la respuesta. ¿De qué dimensión nuestra fe? Y a veces, pero no todos los sacerdotes son jóvenes y pueden hacer muchas cosas. Hay algunos que tienen unas debilidades, otras un carácter distinto. No todas las parroquias tienen las mismas circunstancias, o un buen sonido para escuchar, o una buena iluminación para ver, o una buena transmisión, como nos esforzamos por hacer aquí, que de verdad que nos esforzamos para que se entienda bien la palabra. Y la fe a veces se condiciona a estas cosas. Y además, a veces incluso soy incapaz de recibir un buen ejemplo de alguien distinto a mí. Ese lo está diciendo, es un sinvergüenza, ¿qué me va a enseñar a mí? Y a veces ni siquiera es un extranjero, puede ser un mismo hermano de fe, de religión, de la propia familia, y no queremos ver nada bueno de esa persona, ya nos condicionamos. Ahora con la pandemia ha venido tantas divisiones, y al inicio veíamos cómo el cuerpo médico era agredido, no por ser distintos, sino por ser aquellos que atienden a los enfermos, pero desde ahí la discriminación. Y ahora vendrá la discriminación con los contagiados y los no contagiados, pero llegará un punto en que quizás los contagiados sean más y los no contagiados seamos menos, no lo sé. Yo al menos creo que no estoy contagiado hasta hoy, a menos que sea asintomático. ¿Cómo tratamos a aquellos que han llevado un proceso distinto al nuestro? ¿Cómo tratamos a aquellos que han caído y se han levantado? ¿Somos tolerantes? ¿Sabemos integrarlos de nuevo? ¿O los extranjeros que se vayan? No estoy diciendo que aceptemos las cosas malas y las malas actitudes de los demás. Digo que hay que aceptar a la persona en la dignidad que esto implica. Entonces, ¿de qué tamaño es nuestra fe para creer en que Dios se puede manifestar incluso hasta en otras personas o de otras maneras, como es el modo pandemia? Uno, ¿de qué tamaño es la fe? Dos, ¿cómo tratamos a aquellos que son distintos? ¿Cómo es nuestra tolerancia, nuestra flexibilidad? No de aceptar sus fechorías o sus cosas malas, sino de poder convivir e invitar a que el otro se acerque a Dios. Y tres, ¿cómo estamos atentos a la gente que puede venir gritando detrás de nosotros y no les queremos dar ni siquiera una migaja para ayudarlos en medio de su desolación? Preguntas para reflexionar. Entonces, la fe, la relación, la ayuda. Seamos pues los primeros en escuchar a Jesús. Seamos pues los primeros en sentirnos sus depositarios de fe y en ser los primeros en escuchar al hermano, para que juntos, ayudándonos, sigamos extendiendo el reino aún en medio de la pandemia. Sea alabado Jesucristo. Por siempre sea alabado. Vamos a proclamar nuestra fe. Decimos juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho,
que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hacemos nuestra oración. La persona que va a leer, por favor, puede pasar. Oremos, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo para que, acordándose de su promesa, escuche la oración de los que nos hemos reunido en su nombre. Después de cada petición vamos a responder: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia y sus dirigentes que han consagrado su vida a ti, Señor, para que sean buenos mensajeros del amor que tienes por la humanidad y contribuyan con su testimonio a atraer a nuevos discípulos. Oremos. Padre, escúchanos. Por los gobernantes de nuestro país, nuestro Estado y nuestra comunidad, que en el ejercicio de su servicio piensen en los más necesitados, ayudándolos a mejorar su calidad de vida. Oremos. Padre, escúchanos. Por las personas que pasan por alguna dificultad en este tiempo afectado por la pandemia, especialmente quienes se sientan solos, tristes, abandonados y carentes de solidaridad fraterna, para que descubran en nosotros la mano amiga que el Señor les brinda. Oremos. Padre, escúchanos. Por los jóvenes de nuestra patria y en especial de nuestra arquidiócesis, que celebran hoy el Día Nacional de la Juventud Católica, para que sientan robustecer su fe en Jesucristo y sean mensajeros del Evangelio. Oremos. Padre, escúchanos. Por quienes participamos de esta celebración, para que, fortalecidos con la palabra y la Eucaristía, experimentemos la alegría de ser discípulos de tu Hijo, sabiendo que nunca seremos abandonados. Oremos. Padre, escúchanos. Pidamos por las intenciones de esta misa. Estamos ofreciendo, en primer lugar, en acción de gracias por Rafael Cetina del Ángel, que cumple 8 años, cumpleaños 15 de Yacibi Cicero Osorio, 15 años también de Paulina, 28 años de Sara Asunción, cumple 73 años Asunción George Osalde, también cumple 100 años José Librado Concha Casanova. Con mucho afecto enviamos felicitación y bendición por estos 100 años. También acción de gracias de Gabina Montejo Ortiz, de Bruno Esteban Paredes de Ingrid Marisol Sosa Mugartegui. Cumpleaños de René Sansores, que cumple 25. Acción de gracias de la tía Estelita Salazar Hernández, que también es su cumpleaños. También cumpleaños de Angélica Moreno Herrera, Estrellita Esquivel Puc y Antonio Flores Serrano. Muchos festejados en agosto. Bueno, por todas estas intenciones, oremos. Padre, escúchanos. Pedimos también por la salud de Librado Mugartegui, de Fanny Rivero Maldonado, de Anela Osorio Pereira, Delfa Herrera. También la salud de la familia Soberanis Pérez, de Tili Rosado Bazán, la salud de Alonso y su familia, la salud de Jorge y su familia, la salud de Rafael de Jesús, de Ingrid Rodríguez, de Marcos Ramírez, de la familia Pérez Castillo, de Fanny Medina Franco,
y de Ramiro Padilla y de todos aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones. Oremos. Padre, escúchanos. Y por el eterno descanso pedimos de manera especial por el padre Michael McGivney en su aniversario de fallecimiento. Él está en camino a la beatificación, es el fundador de los Caballeros de Colón, por lo tanto pedimos también por todos los Caballeros de Colón fallecidos y por aquellos que están enfermos, que son varios, pedimos por su recuperación. Eterno descanso de Epifanio de la Cruz Balán, de Álvaro Alfaro Carrillo, de las almas del purgatorio, de Francisco Andrés Vargas Calderón, Daniel Martín Cuchín, Amparo Aguilar Espinosa, José Rodríguez Pacheco, Aguilea, Eugenio Aguilar Aguilar, Luis Antonio, Aida Rosa, Álvaro Enrique, Berta Aurora Rodríguez Silveira, Jenny Candelaria Marfil Medina, Cecilio Manuel Aguilar, José Froilán, Amalia Itza Cruz, Olga María Argüelles Gómez, Rogelio Ávila, Nidelvia Canché, Fernando Ramírez Quijano, Gregoria Guadalupe, Luis Hernando Ramírez Cortés, Guillermina Becerra Mancillas, Nena, como le decían, en sus 8 días ya de fallecimiento, del eterno descanso del señor Sosa, de Jacinta y de Manuel Augusto Rodríguez Pereira en su primer año de fallecimiento. Por todas estas intenciones, oremos. Padre, escúchanos. Dios nuestro, escucha nuestras oraciones y revístenos de los mismos sentimientos de Cristo para que con nuestras palabras y obras demos siempre testimonio de tu amor fiel por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a presentar nuestras ofrendas, cada quien delante del Señor ofrezca qué es lo que le quiere entregar. Cantamos. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste merezcamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque manifestaste admirablemente tu poder, no solo al socorrer nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino al prever el remedio en la misma debilidad humana, y así de lo que fue causa de nuestra ruina, hiciste el principio de nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, a víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, le dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición.
Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Gustavo, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo. Y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios todos, nadie es un extranjero para Él, porque sabemos que nos escucha y a veces gritamos y pensamos que no nos oye, pero no, nos ayuda a resolver las cosas no como queremos, sino como Él dispone, confiando en Él y en que estamos en sus manos. Nos dirigimos con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Pensando en los cercanos y los lejanos, como signo de querer aceptar a todos, démonos entre nosotros, donde sea que se encuentren, el saludo de la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Unidos a Cristo por este sacramento, suplicamos humildemente, Señor, tu misericordia, para que, hechos semejantes a Él aquí en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Agradecerles como siempre sus donativos. Salimos adelante esta siguiente quincena y pues gracias por, ya sea que traen aquí a la oficina por sus intenciones, o los centros pastorales que mandan su ayuda, o los grupos apostólicos que también hacen su colecta y la mandan, o el equipo de economía que va recolectando también esos donativos. Muchas gracias. Recuerden, quien quiera donar, no se encuentre en México o no se encuentre, bueno, ahí está la cuenta de la parroquia, en otra parte donde estén, que no estén en Mérida o en Yucatán y quieran hacer su donativo o quieran ayudarnos por los gastos fijos de la parroquia. Y gracias a esto hemos salido adelante aquí en la página de Facebook Parroquia San Juan Bosco Mérida. En la página de Facebook Parroquia San Juan Bosco Mérida, ahí está la primera publicación que está fija, es esta, la cuenta parroquial para depositar en OXXO, transferencia o en ventanilla. También pues, ¿cómo decirlo? La ayuda que recibimos de las despensas fue muy buena, así que muchas gracias.
Ya iremos motivando para el próximo mes. Pudimos cumplir la meta un mes más, una vez más. Y pues seguir motivando a que seamos solidarios los unos con los otros. Gracias por su ayuda de verdad, de corazón. Las horas santas ya semanales han iniciado a las 7 de la noche. Exhortamos a que a los que les toca pidan con anticipación el subsidio. Estamos siguiendo las horas santas que la diócesis ha elaborado o también la conferencia del episcopado. Hay varios formatos del tema de la pandemia que ahí podemos ir siguiendo, entonces nada más pídanlo con anticipación, por favor, para que podamos tener la hora santa cada jueves a las 7 de la noche. Y bueno, una invitación más. Yo también soy de aquellos que nos va a tocar celebrar en pandemia. El próximo viernes 21 de agosto es mi aniversario sacerdotal número 11 de un servidor y del padre Ricardo Atoche también, que está en Roma. Pues vamos a celebrar esta misa de aniversario, pues cada quien en su lugar. Y la misa la transmitiremos el viernes a las 8 de la noche, para que lo tengan en cuenta los que quieran acompañarme en oración y seguir. Pues no va a haber ni convocatoria, va a ser a puerta cerrada como siempre, también sin tosh, sin convivio, pues no se puede, pues ya entramos, ¿verdad? Pensaron que solo los de marzo y abril no iban a tener cumpleaños, pero bueno, ya se siguió para largo este asunto. Entonces celebraremos así, sobriamente, pero no hay que dejar de dar gracias a Dios por 11 años del sacerdocio de Cristo, y es el primer año que lo celebro en esta comunidad de San Juan Bosco, que nos ha tocado hacerlo en modo pandemia. Entonces, a través de estos canales, como siempre, el aniversario sacerdotal el próximo viernes a las 8 de la noche, viernes 12 de agosto, viernes 21 de agosto, día de San Pío X. A él nos encomendamos. Ya lo iremos recordando en la semana. Pues, hermanos, vamos a concluir esta celebración dominical. Le pedimos a la Virgen también su intercesión, su bendición, y le rezamos juntos diciendo: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero